Profe, ya estamos. Vale, cuando quiera comenzamos. Empezamos entonces, ¿no? Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Damos inicio a este segundo encuentro y les vamos a solicitar a todos los asistentes que apaguen sus micrófonos para que sea mejor la transmisión. Muchas gracias. Y les informamos que nos pueden hacer llegar todas las consultas para los disertantes a través de los mensajes que tienen habilitados tanto en el Meet como en el YouTube. Este evento está siendo transmitido también por el canal de YouTube. En el segundo día de este encuentro, que tiene que ver con el cuarto Congreso de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Nuevos Escenarios Pedagógicos, vamos a centrar la mirada en la pedagogía implementada en la EPJA. Recordemos que en la modalidad, desde el año 2015, se implementa la nueva estructura curricular modular, basada en un enfoque de enseñanza interdisciplinario y centrado en el desarrollo de capacidades. Actualmente, este enfoque y esta estructura curricular modular se implementa en ofertas educativas de educación primaria de jóvenes y adultos, 41 núcleos educativos en la provincia de Salta, y la oferta de educación secundaria en 83 instituciones denominadas VESPA, CENS, Colegios Secundarios para Adultos y el Sistema Virtual de Formación a Distancia, 9002. Para referirse a este tema, contamos con la grata presencia del licenciado Hugo Labate. Él es licenciado en Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, asesor en la Dirección de Planeamiento Educativo del CABA, especialista en metodologías de la investigación, ex director de Diseño y Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Nacional. Diseñó y coordinó proyectos de capacitación de equipos técnicos de distintas provincias de la República Argentina. Diseñó y coordinó proyectos educativos internacionales de la UNESCO y UNICEF. Fue asesor de universidades para el desarrollo de programas de mejora docente. Autor de textos para alumnos y de materiales para docentes en distintos niveles educativos. Autor de recursos de formación para funcionarios públicos en educación. Hoy, él nos presenta la enseñanza centrada en el desarrollo de capacidades en la EPJA. Muy agradecidos por su presencia, estimado licenciado Labate. Por favor, adelante. Buenas tardes para todos y para todas. Quiero aprovechar este momento para agradecer al equipo de EPJA de la provincia de Salta y especialmente en la persona de su directora, la profesora Adriana Sarabia, que nos hizo llegar esta invitación para poder charlar con ustedes y poder compartir algunas ideas. Mi intención es decir algunas cosas como para provocar la reflexión y poder entonces luego atender algunas preguntas o consultas o ideas que puedan surgir promoviendo un poquito el debate. Para mí, además, ya en otras oportunidades he participado de este congreso en el cual se pone en juego la idea de la educación permanente. Y eso tiene que ver con algunas de las cuestiones que quiero compartir con ustedes. Que si me permiten, les voy a presentar unas diapositivas. Así que denme un minutito que vamos a organizarnos para la presentación y ahí arrancamos. En primer lugar, entonces, la reflexión a la que quiero invitarlos es acerca de esta reformulación de los propósitos de la educación. Hablar de desarrollo de las capacidades en los jóvenes y los adultos como una misión de la educación es una invitación a pensar de otra manera lo que normalmente veníamos pensando como educación.
Ustedes seguramente como yo, a lo largo de los años y de nuestra formación recibida, hemos participado de un sistema educativo que nos propone centralmente como objetivos el dominio de ciertas habilidades básicas que tienen que ver con la lectoescritura y un dominio esencial de las operaciones matemáticas, como elementos constituyentes de una alfabetización básica sin la cual no se puede vivir en la sociedad moderna. Eso se ha ido complejizando a lo largo del tiempo porque con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que no basta solo con leer, escribir y calcular para hacer frente a las complejidades de la sociedad en la que vivimos actualmente. Es una sociedad asignada, como ustedes se darán cuenta, por las redes de comunicación, una sociedad asignada por el uso de la tecnología de manera pervasiva en nuestra vida, y además una sociedad en la cual el concepto mismo de formación para el mundo del trabajo se ha ido reconvirtiendo desde la adquisición de ciertos hábitos de trabajo, de concentración, de atención, para pasar a tener más que ver con la necesidad de tener personas creativas, personas capaces de agregar valor a su trabajo, no simplemente hacer una tarea repetitiva, personas capaces de tener una comunicación fluida con clientes, con compañeros de trabajo. Y cada vez entonces que digo personas capaces de, surge esta noción de que el foco de la educación, o por lo menos en términos de la demanda social, se corre de la acumulación de contenidos o del entrenamiento en algunas habilidades memorísticas, digamos, como para pasar a un rumbo mucho más amplio, que es esta idea del desarrollo de las capacidades. Y en ese sentido, para poner en contexto de lo que hablamos cuando decimos desarrollo de capacidades, me gusta retomar algunas ideas propias de la enseñanza pensada para los sujetos adultos. Todos ustedes tienen formación en esto, así que no me voy a repetir, ni tampoco les voy a repetir lo que está dicho en una diapositiva, pero sí quiero recalcar con ustedes que cuando hablamos de la formación para un sujeto adulto, tenemos que recordar algunos principios que la investigación en cómo aprendemos los seres humanos muestran que a diferentes edades se aprende de manera distinta. Porque la edad de la persona es diferente, porque su caudal de experiencia es diferente, porque ya es un sujeto actor de su propia vida y mucho menos sometido, entre comillas, a las decisiones de un docente. Por lo tanto, quiero simplemente acá poner estas señales o estas banderas acerca de que cuando hablamos de la formación, en el caso del adulto, estamos pensando en un individuo que requiere un abordaje diferente al abordaje que uno podría tener con un sujeto en la etapa de la educación obligatoria. El adulto con la necesidad de sentirse capaz, de sentir que crece en cuanto a su desarrollo personal, requiere de nosotros cierta manera de trabajar en el aula que sea respetuosa de estas necesidades, ¿sí? La posibilidad de retomar estas ideas y de darle valor a estas necesidades y posibilidades del joven y del adulto, en particular con algo que ustedes seguramente como enseñantes en el régimen de jóvenes y adultos se habrán dado cuenta de que, a diferencia de los niños,
cuando queremos enseñarle algo al adulto, nos encontramos adentro de él o de ella con ya aprendizajes construidos. Aprendizajes vitales, no necesariamente escolares, pero sí aprendizajes construidos. Entonces, muchas veces el rol del docente en educación de adultos no es solo el de enseñar, sino el de ayudar a desaprender algunas cosas que aprendimos en nuestro andar por la vida como adultos, para poder aprender otras maneras mejores y más eficaces de hacer las cosas. Si yo aprendí formas de calcular intuitivas, si yo aprendí formas de comunicarme basadas en la oralidad, si yo aprendí formas de resolver problemas a partir de cierto enfoque práctico, esos saberes se convierten en un obstáculo, si se quiere, para aprender otros saberes donde necesito desarrollar quizá una comprensión más profunda o una forma de entender un concepto de manera más académica. Y es en este sentido que cuando estemos hablando del desarrollo de capacidades, en el caso de los adultos, tenemos que hacernos a la idea de que ya nos encontramos con personas capaces, personas que se han enfrentado a situaciones de la vida cotidiana, personas que en muchos casos son padres de familia o madres de familia o trabajadores, y entonces el proceso de desarrollar sus capacidades implica, entre otras cosas, poder soltar algunas maneras de hacer lo que saben, para aprender otras maneras más eficaces. Y ahí es donde hay una cuestión de la pedagogía que todos hemos experimentado alguna vez y que tiene que ver con la situación problema, la situación que me presiona o que me invita a probar mis propias herramientas, darme cuenta de que mis propias herramientas no son suficientes y que entonces necesito aprender nuevas herramientas para poderla atender. Cuando hablamos de desarrollo de capacidades en sentido general, y esta diapositiva habla más bien de cualquier actor, ya no específicamente un adulto, sino un niño, un joven, o un adulto mayor, la idea de que las capacidades se desarrollan cuando el estudiante se enfrenta con una situación desafiante, eso es válido para cualquier nivel de formación. Ahora bien, cuando esa situación significativa y desafiante que está relacionada con la vida que el adulto lleva adelante, con su necesidad formativa, con su mundo del trabajo, es planteada por el docente con una cierta estrategia, con una cierta inteligencia, la situación tiene que estar bien calibrada. Es decir, yo les tengo que ofrecer a mi grupo de estudiantes o a mis grupos de estudiantes algunas situaciones que estén en el marco de su posibilidad, pero que todavía requieran de ellos aprender ciertas cosas nuevas. Porque al explorar esa situación es como con la ayuda de nosotros como docentes ellos pueden, primero, reconocer que con lo que tienen no les alcanza para resolverla. Y entonces empieza a tener sentido la adquisición de nuevos saberes. En el trabajo sobre una situación problemática, luego vamos a analizar un ejemplito, pero en el trabajo sobre una situación problemática, sobre una situación desafiante, es posible para los estudiantes de cualquier edad desarrollar sus capacidades, y en ese sentido incluimos no solo las capacidades cognitivas, sino capacidades vinculadas a la relación con los demás, relaciones o relacionadas consigo mismo. Así que no es solo el aprendizaje de cuestiones, entre comillas, escolares, sino que tiene que ver con un aprendizaje más general, más global para la vida.
Y al mismo tiempo, en ese marco, entonces, al resolver estas situaciones desafiantes, los estudiantes aprenden contenidos. La diferencia, y luego vamos a abundar un poquito más sobre esto, la diferencia es que cuando hablamos de aprender contenidos, no necesariamente, al trabajar sobre una situación, no necesariamente voy a poder dar los contenidos según un orden lineal típico de los programas a los que estábamos acostumbrados. Y en ese sentido, entonces, si yo quiero trabajar desde la enseñanza para el desarrollo de capacidades, me tienen que quedar en claras por lo menos estas dos cuestiones. No hay desarrollo de capacidad sin trabajo sobre contenido. No puedo aprender a comunicarme bien si no aprendo cómo funciona la lengua española o la lengua en la que me estoy comunicando. No puedo resolver problemas si no entiendo la naturaleza, problema matemático, si no entiendo la naturaleza del problema matemático al que estoy abordando. Entonces, Licenciado, perdón que lo interrumpa. Yo no sé si usted está pasando las diapositivas porque nosotros vemos solamente la primera. Tal vez usted ya... ahora sí, vamos viendo. Estaba haciendo la presentación, perdónenme, estaba haciendo la presentación, vamos a mostrarles aquí. Entonces, como les decía, dos puntos centrales. Uno tiene que ver sobre que las capacidades no se desarrollan sin trabajar sobre contenidos, mientras que al revés sí es posible, o sea, uno puede enseñar contenidos y que eso no logre traccionar el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Esa es una reflexión importante que tenemos que hacer. Al trabajar sobre una situación, como les planteaba hace un minuto, la situación de enseñanza, la situación desafiante, es la que tiene que poder servir como ordenadora de los contenidos. La segunda cosa que es importante es que la enseñanza para el desarrollo de capacidades trata de volver al sujeto consciente de sí mismo, consciente de sus propios procesos de aprendizaje. En el fondo se trata de aprender a aprender. Es decir, cómo yo manejo mi atención, cómo yo me autorregulo mientras aprendo, cómo yo argumento, cómo organizo datos, cómo reflexiono sobre lo que aprendí. Así que esos son dos elementos centrales a tener en cuenta, que es, necesito de los contenidos, pero la situación de desafío es la que hace que los contenidos se ordenen y que además tengo que conducir el proceso de aprendizaje para que sea un proceso de aprendizaje reflexivo, es decir, que me dé cuenta de lo que ahora puedo hacer y que antes no podía. Un ejemplito sencillo vinculado a una de las capacidades que más se demandan en el mundo adulto, la capacidad de planificación estratégica. El listado posible de capacidades podría ser infinito. Hay gente que elige 12, 15, 20 o 4. Acá estoy tomando un formato que tiene que ver con una demanda bastante característica del mundo del trabajo. Cuando tengo que planificar algo de manera estratégica, esa capacidad tiene que ver con el desarrollo de lo que los neurocientíficos llaman la función ejecutiva del cerebro. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de anticipar lo que puede pasar. Esa capacidad se desarrolla a medida que voy teniendo diferentes situaciones en mi vida. Me permite planificar, organizar mi tiempo, llevar una agenda, trazarme un plan. Y entonces, para poder promover el desarrollo de esa capacidad en un adulto, necesito proponerle una situación donde tengan que planificar estratégicamente. Ya sea construir un objeto, ya sea montar una obra de teatro, ya sea presentar un presupuesto para una obra que quieren realizar como cuentapropistas, ya sea escribir un
un periódico o desarrollar un programa de radio o lo que fuera, en cualquiera de estos casos, los estudiantes tienen que aprender, además de los contenidos específicos, tienen que aprender cómo organizarse, tienen que aprender cómo manejar el tiempo, tienen que aprender cómo utilizar los materiales, el dinero, para obtener la respuesta más efectiva y, sobre todo, tienen que prepararse para la contingencia. Es decir, si no pasa, si de repente las cosas no salen como yo esperaba, ¿cuál puede ser mi plan alternativo? La planificación estratégica necesita un plan A, un plan B, un plan C. Entonces, sea cual fuera la situación concreta a partir de la cual nosotros como docentes le propongamos desarrollar su capacidad de planificación estratégica, en todos los casos les tiene que quedar como resultado del proceso de aprendizaje las reflexiones vinculadas a, bueno, cuando hay que organizarse, ¿cómo se hace? Cuando hay que tomar decisiones, ¿cómo se hace? Cuando hay que prever escenarios alternativos, ¿cómo se hace? ¿Sí? Es decir, este tipo de enseñanza es una enseñanza explícita que los docentes tenemos que poderles ofrecer a nuestros estudiantes adultos. Apenas un par de cosas más para decirles antes de abrir paso a conversación o a preguntas, y es que pensar la enseñanza de esta manera tracciona algunos cambios sobre la forma característica de llevar adelante nuestra planificación. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque la organización curricular clásica está pensada dividiendo el conocimiento en espacios curriculares con lógica disciplinar, en espacios curriculares que trabajan el aprendizaje de los contenidos según un cierto nivel de desarrollo lógico y según un orden o un encadenamiento que suele ir de lo simple a lo complejo, de lo cercano a lo lejano, etc. Mientras que desarrollar capacidades requiere otra forma de organizar los saberes. Requiere organizar los saberes alrededor de la situación problema. Y eso normalmente suele llevarse a la práctica a través de un formato de proyectos, a través de un formato de resolución de problemas, lo que me invita a planificar de una manera no lineal, de una manera que no sigo el paso a paso de la oferta curricular. Tomo el currículum de insumo y utilizo los contenidos de referencia que están en el currículum, pero los tengo que reorganizar de la manera más pertinente para trabajar la situación de aprendizaje. En ese sentido, la provincia de Salta, al trabajar un diseño modular y un diseño orientado a lo interdisciplinar, tiene muy buenas condiciones para que esto pueda suceder, ¿sí? Pero además de que estén dadas las condiciones desde la normativa, hay que hacerlo suceder desde la práctica. Y la última reflexión en relación con esto es que así como tengo que organizar los aprendizajes de una manera diferente para promover el desarrollo de las capacidades, también tengo que pensar que estoy atendiendo a personas que necesitan un acompañamiento diverso, porque ustedes tienen personas que han tenido recorridos vitales muy distintos. Entonces, el tipo de aprendizajes o la forma de resolución de una determinada situación puede ser muy diferente de un alumno a otro o de un grupo a otro. Y eso me va a llevar a reflexionar también sobre cuáles son las condiciones que yo voy a establecer para definir que el proceso se llevó a cabo de manera competente, de manera efectiva. De modo que esto me va a implicar repensar la manera en que yo evalúo, la manera en que yo organizo el proceso de aprendizaje y defino cómo cada uno de los estudiantes me muestra su producto. Cuando los invito a resolver situaciones para desarrollar sus capacidades, las posibles soluciones pueden ser muy diferentes de estudiante a estudiante. Y yo tengo que tener por lo menos construidos
a partir de las referencias del currículum, unos criterios de calidad que me permitan decir la resolución que ha hecho esta persona es una resolución de naturaleza adecuada a lo que se esperaba y esta, en cambio, todavía necesita seguir aprendiendo. Así que, en principio, esto es un punto de partida para nuestras conversaciones, para posibles preguntas y discusiones. Yo, la idea de esta presentación breve es estimularlos a pensar alrededor de este elemento muy sencillo. Desarrollar las capacidades es lo que al estudiante adulto lo convoca, de sentir que desarrolla sus capacidades, no solo sentir que aumenta sus conocimientos. Necesita sentirse que el pasaje por la escuela lo vuelve más hábil, lo vuelve más capaz de resolver problemas y que esos problemas tienen vínculo y contacto con su propia realidad concreta de todos los días. Una pequeña anécdota personal. Yo fui profesor de adultos también en alguna época de mi historia y teóricamente me tocaba enseñar química a una formación de adultos, a un CENS de adultos donde se formaban para un comercial. Y la verdad es que si yo quería enseñar el programa, entre comillas, de la asignatura, del espacio curricular que yo tenía, la verdad es que empecé tratando de hacer eso y me encontré con unas dificultades. ¿Hasta cuándo? Hasta que dije, no, esta no es la mejor aproximación, acá hay que buscar otra manera. Y entonces les pregunté si alguna vez se habían hecho un análisis de sangre y si lo sabían leer y podían enterarse de qué decía el análisis de sangre. Bueno, eso me permitió trabajar con ellos algunos de los elementos de los contenidos clásicos de la química, como cantidades, concentraciones, sustancias, soluciones, líquidos, sólidos, todo, digamos, al calor de una realidad concreta que era poder entender un análisis personal que tenía vínculo con su realidad y que les resultaba por lo menos como problema, un problema interesante. Así como les traigo este pequeño ejemplo personal, después podrían ustedes buscar seguramente en su propia organización curricular y en sus propios contenidos de enseñanza, pueden encontrar algunas referencias como para pensar situaciones que sean igualmente desafiantes, igualmente atractivas para los estudiantes y que puedan motivarlos a ellos a aprender más. Así que bueno, muchas gracias por este ratito y quedamos entonces aquí en disponibilidad para conversar y atender algunas preguntas que ustedes quieran. Muchas gracias, profesor. Muy clara toda la exposición, todo lo hemos escuchado y seguido atentamente. Tenemos dos preguntas acá de los docentes. Le acerco a la primera. ¿Cuáles serían las mejores estrategias para evaluar capacidades? Vamos con eso entonces. Ustedes seguramente están al tanto de las corrientes de la pedagogía sobre la evaluación, que hablan del concepto de evaluación auténtica. La idea de evaluación auténtica rechaza un poco el formato característico de la prueba escrita o del examen oral o del interrogatorio, pensando que esas situaciones, en el mundo de la vida, nadie te va a tomar una prueba escrita y nadie te va a hacer un interrogatorio. En la vida real, ¿qué es lo que te piden? En la vida real te piden que hagas un trabajo y evalúan la calidad de tu trabajo. Entonces, acercarnos a una evaluación que sea más auténtica para el estudiante, implica proponernos ciertos productos que los estudiantes tienen que poder lograr utilizando los aprendizajes que han hecho con ustedes y que la evaluación entonces se base sobre la calidad de ese producto logrado. Los productos de los que estamos hablando no son escribir una oración o resolver un ejercicio, eso no tiene el suficiente tamaño para entenderse como un producto,
Sí tiene tamaño de producto, por ejemplo, si ustedes les pidieron que diseñen el stand para una feria de exposición, o si les pidieron que construya el argumento de una obra teatral, o si les pidieron que diseñe un mural para su propia escuela, o si le pidieron que, ¿se entiende? Es decir, el objeto a partir del cual ustedes hacen la evaluación, a ver si ese objeto satisface los criterios de calidad que ustedes fueron conversando con ellos, tiene que ser un objeto que no se resuelva en 5 minutos. De manera que hablar de evaluación en un marco de desarrollo de capacidades implica, en primer lugar, definir cuál es el producto final de aprendizaje, luego de una unidad o luego de un medio cuatrimestre o luego de lo que corresponda, definir claramente ese producto, qué espero que ustedes construyan. 2, decir cuáles son mis criterios de calidad. Yo voy a decir que ese producto está bien si cumple con estas condiciones. Y 3, poder acompañar a los estudiantes durante su aprendizaje para que me vayan mostrando avances de su producto y yo pueda entonces hacer evaluación formativa. Pueda entonces irlos acompañando y haciéndoles sugerencias, diciéndole, por aquí va bien, por aquí esto todavía está para mejorarse, porque la clave en el desarrollo de capacidades no es que a algunos les vaya bien y a otros les vaya mal. La clave es acompañarlos para que todos saquen excelente. Así que eso con respecto al proceso de evaluación. Vamos con la que sigue. Sí, la segunda pregunta es, profesor, ¿nos puede decir cuáles serían las mejores estrategias para generar la capacidad de colaboración con los otros? Bien, esa es una de las capacidades más demandadas por el mundo del trabajo. El tema, la capacidad de colaboración tiene que ver con hacer tareas donde cada uno tiene que, en primer lugar, reconocer su habilidad, la contribución que puede hacer a la tarea. Entonces, primero hace falta un espacio de análisis. Dada esta tarea, ¿cómo yo puedo contribuir a ella? Yo escribo bien, yo dibujo bien, yo converso bien, yo vendo bien, yo compro bien. ¿Sí? Entonces, la primera cosa es el autodiagnóstico. Tengo que enseñar a los estudiantes a mirar cuáles son sus fortalezas y debilidades para que cuando trabajen con otros encuentren forma de reforzarse mutuamente sus fortalezas y compensar sus debilidades. La segunda cuestión para el trabajo colaborativo tiene que ver con la rotación de los roles. Es muy normal que cuando trabajamos entre varios, los roles se congelen. Entonces, alguno asume el liderazgo y los otros se ponen en situación de seguidores. Pero nosotros queremos que todos puedan ejercer ese rol con alguna alternancia. De modo que tengo que proponerles actividades donde cada uno se sienta más fuerte como para ocupar el rol del liderazgo. Una tercera cosa que hace a la capacidad de colaboración o de trabajo compartido es la comunicación. Necesito poder hablar con claridad lo que necesito de vos, que vos puedas decirme lo que necesitas de mí y que si tenemos algún tipo de conflicto podamos encontrar una estrategia para superar ese conflicto y llegar a un consenso. Esas son habilidades que normalmente la escuela nunca se preocupó por enseñar. Es decir, ¿cómo hago para conversar acerca de algo con lo que disiento o con lo que no estoy de acuerdo con alguien y sin embargo puedo escuchar respetuosamente su opinión, darle mi argumento y encontrar una vía intermedia? Así que esto significa en muchos casos, desarrollar la capacidad de colaboración, implica en muchos casos enseñar cosas que no están en el currículum, ¿sí? Implica enseñar desde cómo negociar, cómo rotar roles, cómo autoconocerse, cómo trabajar, cómo organizarse y respetar acuerdos. Por ejemplo, si quiero trabajar en grupo y uno de los miembros que está en el grupo no respeta los acuerdos y no cumple su parte de la tarea, el colectivo no funciona. Entonces, eso hay que verbalizarlo primero,
hay que después convertirlo en práctica. Así que el tipo de situaciones donde yo me proponga desarrollar la capacidad de colaboración, tienen que ser situaciones donde todas estas cosas puedan suceder y donde yo como docente pueda efectivamente enseñar estos trucos. Si no lo hago, si no ayudo a pasar al consciente las estrategias que se necesitan para una buena colaboración, los que colaboran bien ya lo van a seguir haciendo y los que no colaboran bien nunca van a aprender. Entonces, el trabajo sobre el desarrollo de capacidades en la escuela lo que hace es convertir en conscientes las habilidades. Tengo que poder clarificar cómo son los trucos del oficio, ya sea para resolver un problema, ya sea para planificar, ya sea para trabajar con otros. ¿En qué más los puedo acompañar? Riquísimos todos sus aportes, la verdad que tenemos mensajes de agradecimiento por toda la aclaración en lo que es la enseñanza centrada en el desarrollo de capacidades. Expresiones de los docentes le acerco como excelente, muy clara la exposición, se nota que conoce la realidad de joven y adulto, le agradecemos su participación. Son algunas de las expresiones de los docentes y por ello toda la dirección de joven y adulto agradece como siempre su participación y la verdad ha sido muy grato compartir este espacio con usted. Muchas gracias, licenciado. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a gusto y siempre a disposición. Nos vamos a estar viendo cuando la presencialidad lo permita. Mientras tanto, les mando un abrazo desde aquí, desde Buenos Aires, muy calurosa. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra, Male, para continuar. Bueno, muchas gracias al licenciado. La verdad que grandes aportes, ¿no? Para todos los que trabajamos en la EPJA. Bueno, el nivel de educación secundaria de la EPJA en Salta desarrolla una enseñanza modular, caracterizada por el abordaje interdisciplinar y centrado en el desarrollo de capacidades. Esto demanda al docente una formación permanente y, asimismo, una organización institucional, pedagógica y administrativa específica. En este sentido, y para conocer nuevas estrategias, el profesor Martín Lagoria, director del VESPA número 7065, nos compartirá una experiencia que se lleva adelante en su institución. Martín Lagoria es profesor en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, diplomado en Política y Gerencia Social para provincias del NOA, ha sido expositor en congresos numerosos de la EPJA y bueno, es un experto también en educación de jóvenes y adultos. En esta oportunidad, la presentación que nos va a compartir se denomina Una experiencia inclusiva en el nivel secundario de la EPJA, el aula universal. Adelante, Martín. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Muy bien, primero quiero agradecer a las autoridades Martín, del se te Ministerio. escucha perfectamente. Quiero agradecer a las autoridades del Ministerio por invitarme a participar de este, que es el evento más importante de la EPJA en el año. Particularmente a la directora general, Adriana Sarabia, y a todo el equipo que la apoya en la difícil tarea de conducir esta modalidad. También, obviamente, tengo que agradecer, permitirme compartir jornada con el licenciado Labaté, que me deja la vara muy alta, ¿no? Para poder hacer una exposición que sea breve, pero lo más concisa y precisa posible con respecto a lo que denominamos acá el aula universal, ¿no? En primer lugar, el aula universal es un proyecto en desarrollo, es decir, lo empezamos en el segundo cuatrimestre, pero tenemos un antecedente en el año 2019 cuando hicimos el aula semipresencial en el marco del programa de mejoramiento institucional. En esa oportunidad, el aula estaba dirigida a las madres con hijos en edad preescolar con el objetivo de evitar que los niños
permanezcan en las instituciones que no están diseñadas para contenerlos, ¿no? Y asimismo también potenciar la posibilidad de adelantar módulos o recuperar. Quisimos replicar en 2020 la experiencia, pero resultó imposible por la pandemia. En el caso de este año, tuvimos un primer cuatrimestre muy problemático con una disminución de las frecuencias de contacto docente-alumno por las razones de público conocimiento, el sistema de burbujas o secciones, nos permite decir de que teníamos una educación formal, pero de baja intensidad. Los problemas se sumaban cotidianamente y por último, ya en el segundo cuatrimestre, viendo que los niveles de deserción y desgranamiento que habíamos tenido hacían alarmante la situación, propusimos tomar la experiencia previa, pero con algunas modificaciones. En este caso, el aula universal viene a ser un espacio amigable, ¿no? En el cual los estudiantes que se desvincularon por el tema de la pandemia podían ser recuperados. Asimismo, también todos aquellos que habían quedado con una situación irregular en cuanto a módulos aprobados o pendientes de aprobación y que tenían que pasar del ciclo de formación básica al de orientada, tenían esa deuda modular que es necesario saldar, y esa normalización implicaba entonces tomar los recursos con los que ya contábamos, pues esta vuelta no íbamos a recibir el apoyo del PMI, y aprovechar ese bajón de matrícula que existe en el segundo cuatrimestre para concentrar la población del primer año en 2 de las 5 divisiones. Y las 3 divisiones restantes las unificamos en un aula universal que atendería todos los módulos. Los docentes fueron reasignados, por supuesto, mediante un acuerdo interno, ¿no? Y se establecieron ciertos requisitos para poder asistir al aula universal. Por una parte, teníamos gente que venía derivada del programa PAR, ¿no? Del programa de acompañamiento y revinculación que nos mandaba el ministerio, con alumnos que ya tenían 18 años y no podían seguir concurriendo en el régimen común. Y por otro lado, también tenemos los propios, ¿no es cierto?, que también por razones laborales o de atención familiar o de salud también, necesitaban contar con una oportunidad para poder o recuperar el tiempo perdido o en todo caso también poder hacer los adelantos de módulos que les permitan compensar los atrasos a los que se vieron obligados por este problema que aún continúa y que se mantiene amenazante, ¿no? El primer desafío fue justamente hacer comprender a los estudiantes los términos en los cuales podían ingresar, pues no es de ingreso libre, sino que tiene que ser fundamentado. Vale decir que existan razones de peso comprobables, ¿no?, que ameriten que no se inscriba en el aula común, ¿no es cierto?, que no se inscriba en el módulo del régimen común que tenemos, sino en esta aula que tiene un esquema rotatorio. Por supuesto, entran las razones que les había enunciado anteriormente. Mucha gente tuvo que dejar durante el primer cuatrimestre porque ante la apertura de las actividades económicas consiguieron trabajo.
y se les hacía imposible poder cumplir con el régimen presencial, al mismo tiempo que no podían, o según sus manifestaciones, acceder al sistema a distancia. Entonces, para dar cumplimiento al mandato de la Ley de Educación de la provincia, la 7546, en el apartado de adultos, donde establece de que se debe contar con una oferta en tríada presencial, semipresencial y a distancia, entonces nosotros aprovechamos ese espacio y convenimos con ellos, ¿cierto?, un tiempo de concurrencia dentro de los parámetros establecidos por la resolución del Consejo Federal de Educación 346/18 y teniendo entonces un mínimo de asistencia de 2 jornadas por semana. Esas jornadas tienen que ser semana a semana alternadas para poder tomar contacto con el mayor número de docentes. Los docentes afectados para esta tarea son 17 y garantizan la cobertura de 2 o más docentes por campo de contenido. Y todos se encuentran en perfectas condiciones de poder evacuar las dudas, orientar a los alumnos, guiarlos en la confección de sus proyectos que serán rendidos bajo la modalidad de adelanto de módulo. Pudimos comprobar, hay algunos hallazgos que vamos haciendo sobre la marcha, respecto de que se confirman las dificultades en el uso de plataformas. Los chicos concurren al aula, hacen turno, esperan, ¿no es cierto?, que puedan ingresar el número suficiente, y los profesores están adentro en grupos variables, a veces de 2, 3 y hasta 5 docentes al mismo tiempo. Y los alumnos van rotando, o sea, son atendidos por cada docente de manera personalizada. Y una vez concluida la atención con uno de ellos, pasa inmediatamente hacia el otro docente, donde desde otra disciplina o otro campo de contenidos, se le brinda el apoyo que necesita para el mejoramiento de su proyecto. Utilizamos el esquema de aula invertida, virtualmente sería el módulo invertido, por cuanto hay muchos ingresantes que jamás pudieron hacer un proyecto con integración de todas las disciplinas, como es la estructura modular de acá de Salta, y por lo tanto parten con el material provisto por la biblioteca del colegio, donde tenemos archivados los mejores proyectos que a lo largo de estos años se han ido produciendo. De modo tal de que entonces los chicos rápidamente pueden conocer el formato, pueden conocer la idea y asimismo también con un material primigenio con el cual pueden empezar a trabajar. La labor de ellos consiste sustancialmente en hacer mejoras a esos proyectos que van siendo graduales en la medida de que van avanzando en la concurrencia dentro de los términos establecidos. Una cosa que noté justamente de conversar con ellos es de que, en primer lugar, se logra un nivel de empatía, por ser una atención personalizada al principio, de empatía, de buena relación con los docentes, de cercanía, que les permite entonces manifestar sin tapujos las principales dificultades que ellos conocen que tienen en el aprendizaje, orientando a los docentes sobre las tácticas y estrategias para poder superarlas. Por otro lado, también hemos apreciado de que en el uso de las tecnologías, ¿no es cierto?, ya sea computadoras o teléfonos para esto, ellos mismos reconocen de que les es preferible el uso de soporte papel,
por cuanto cuando acceden a aparatos de tecnologías de la información y de la comunicación moderna, se enfrentan a distractores o sea, el hecho de abrir la computadora o abrir el teléfono ya implica de que pueden entrar en juegos, pueden entrar en Facebook o en cualquier otra cosa que estimula la procrastinación en los estudios. En cambio, en contacto con el soporte papel, el material que la institución les va proveyendo a través de la biblioteca, ellos admiten de que tienen una mayor concentración. Los chicos comienzan individualmente, pero a medida de que se van conociendo entre sí, y si es que son de un mismo módulo, los profesores van estimulándolos a constituir grupos, o grupos primero para evolucionar a equipos después. Por supuesto, también hay un trabajo en equipo por parte de los docentes y bueno, quiero resaltar de que la evolución de un grupo a un equipo está dada no solo por el reparto adecuado de roles, sino también por la calidad del vínculo que existe entre los integrantes. En este caso, compañeros que se pueden apoyar mutuamente dentro del aula para la resolución de problemas comunes. De manera tal de que lo que uno ha brindado como asesoramiento a determinados alumnos es continuado por otro docente si es que el alumno concurre en un día y horario en el que no está presente el que lo atendió anteriormente. La otra característica es que los chicos, si son amigos o conocidos, ya tienden a constituir esos grupos, ¿no es cierto?, una vez que se van ubicando o conociendo en los listados. Hay un estricto control de la asistencia, porque si tenemos una asistencia inferior al 30%, ya caemos en el terreno de la educación a distancia. Y por lo tanto, ese control es cruzado. O sea, por un lado, en la PDLIA, para no llamarle preceptoría al control administrativo, van y registran su firma, registran su asistencia en un libro y asimismo en el libro de temas que está en el aula, ahí los docentes van asentando las tutorías que van realizando y a quienes les han brindado esas tutorías, quienes también estampan su firma ahí. De ese modo pudimos detectar que un número apreciable, primero se inscribieron hasta 63 alumnos, habían 16 que a pesar de haberse inscrito no concurrieron ni a una sola de las instancias de contacto. Razón por la cual, transcurrido un tiempo, dimos la baja a esa gente después de intentar por múltiples vías el contacto para saber qué era lo que estaba ocurriendo, ¿no? A su vez, también quiero destacar de que este tipo de atención personalizada en algunos casos y por equipos en otros, permite atender la heterogeneidad, o sea, la diversidad de situaciones que se presentan, porque hay gente que hace 28 años que dejó de estudiar y hay otros que recién el año pasado fracasaron en el régimen común o en el propio VESPA. Razón por la cual entonces los docentes van adaptando el tipo de enseñanza, el tipo de relación que necesita ese alumno para poder progresar. Así como señalaba el licenciado Labate, no es necesaria una evaluación de carácter uniforme para el caso de la evaluación procesual, o sea, para ir viendo cómo va progresando camino hacia el coloquio integrador, que ese sí es el mecanismo establecido por la resolución 169, para poder efectuar la acreditación de los módulos, ¿no?
Lo que sí estamos estudiando son otras formas de tomar el coloquio integrador, ¿no? Porque a modo experimental, aprovechando el turno de octubre, hicimos algunas evaluaciones con aquellos que considerábamos que ya estaban maduros para hacer la experiencia, y si bien aprobaron 5, 2 desistieron en la puerta de entrada al curso. Ese, bueno, es un problema que también se repite en otras instituciones, nosotros también lo vemos muy común, por cuanto la presentación de los docentes como un pelotón de fusilamiento en el aula, ¿no? Amedrenta a cualquiera. Y por esa cuestión es que nosotros estamos viendo a ver si es que se puede armar una mesa de trabajo, por ejemplo, que crea un ámbito físico más distendido. Y también enseñar técnicas para la superación del pánico escénico o estrés preexamen. Bien, como sé que nos queda muy poco tiempo, yo lo que voy a sintetizar es que a futuro, ¿no? Debemos tener en cuenta 3 aspectos. Que en primer lugar, que este tipo de semipresencialidad debe ofertarse para población estudiantil que no puede cumplir con el sistema presencial por razones fundadas en situaciones objetivamente establecidas y comprobables, que tampoco puedan cursar sus estudios en la modalidad a distancia. En segundo lugar, que por lo que estamos apreciando, al tratarse de plurimódulo, previsto en la resolución 169, puede ser de extrema utilidad su aplicación en unidades educativas de pequeño tamaño. Hay VESPAs que tienen solamente 3 divisiones y ofertan el módulo 1, el 3 y el 5 en el primer cuatrimestre y el 2, el 4 y el 6 en el segundo cuatrimestre. Con este esquema se pueden ofrecer simultáneamente los 6 módulos a lo largo de todo el ciclo lectivo. Esto especialmente en las zonas rurales, ¿no? Y la flexibilidad en cuanto a la cantidad de asistencia que debe tener también posibilita atenuar los efectos de las interrupciones obligadas que tienen los chicos cuando tienen que partir para la cosecha o la siembra. Y por último, amerita una regulación específica en base a la experiencia que podamos hacer, no solo desde este establecimiento, sino también desde otros, para componer la tríada que prevé la ley de educación, ¿no es cierto?, con educación presencial, semipresencial y a distancia. La presencial, la semipresencial, perdón, la presencial y a distancia ya están reguladas. Y esta, la semipresencial, es necesario de que cuente con una regulación específica que también contemple espacios más flexibles para poder evaluar, porque también es una reconocida realidad, vista en la práctica, de que los ritmos de aprendizaje son diversos, ¿no? Y hay gente que requiere mucho menos tiempo para poder demostrar, evidenciar esas capacidades que buscamos, mientras que otros necesitan de una mayor permanencia y una mayor concurrencia de los docentes para ayudarles a superar las dificultades que puedan presentar, ¿no? De ese modo, entonces, sí, atendemos la diversidad y podemos hacer realidad el concepto de que la escuela sea un buen lugar amigable e inclusivo para todos. Muchas gracias. Excelente, profesor Martín, muchísimas gracias por compartir esta experiencia tan creativa, ¿no?, que se van generando en nuestras instituciones, una experiencia en la cual toman las necesidades personales, ¿no?, de los estudiantes para rescatarlos, ¿no?, para hacer que sea posible el estudio y la continuidad, y también aprovechan de estas nuevas modalidades que nos ofrece la educación, como la semipresencialidad, que también es muy rica, ¿no?
Tenemos algunas preguntas de docentes que justamente hacen foco en los docentes. La primera pregunta es, ¿cómo organizan en este proyecto a los docentes considerando que están designados para una división? Sí, respetamos los horarios que tienen asignados. Al acoplar las 3 divisiones en una, entonces se produce la multiplicidad de la oferta de cobertura de campos de contenidos, ¿no? Ellos mismos también inclusive hacen corrimientos de horarios, ¿no? Para aquellos casos en los cuales hay alumnos que salen de trabajar muy tarde y llegan cuando menos docentes tenemos, ¿no? Pero al contar con 17 docentes, tenemos todos los campos de contenidos cubiertos, ¿no? Todos tienen su carga horaria respetada, es decir, no cobran ni un peso menos ni un peso más. Lo que cambia es la modalidad de trabajo. Y bueno, concurre con la utilización de pocos recursos con el que contamos. Este tipo de actividad no genera erogación adicional alguna para el Estado, ni tampoco requiere de una reforma o modificación administrativa que pueda transformarse en un dolor de cabeza el día de mañana. No, al contrario, todos concurren en sus horarios y confluyen en determinados días todos los campos de contenidos y en otros algunos. Excelente, Martín. Bueno, acá los profes felicitándote, diciendo que les gustó mucho conocer esta experiencia, que muchas gracias por compartirla. Y otra pregunta que te hacen llegar es ¿cómo se realiza la planificación del aula universal? Justamente el tema es que la diversidad que existe no nos permite establecer una linealidad. Vale decir, tenemos las planificaciones que corresponden a cada módulo, ¿cierto? Las que están previstas para este cuatrimestre. Pero el punto es de que los alumnos ya parten con el material provisto, ¿no? Y va variando el nivel de avance en el desarrollo de acuerdo a las capacidades que evidencian en el momento de entrar y que van adquiriendo a medida que se afianza su confianza en el tete a tete, ¿no es cierto?, que tienen con cada profesor, ¿no? Por lo tanto, no es necesario hacer una planificación por cada alumno, sino que contamos como guía con las planificaciones que ya la institución cuenta para cada uno de los módulos desde hace años y que se van modificando cuatrimestre a cuatrimestre. Buenísimo, Martín, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Siguen diciendo los participantes que les ha gustado mucho tu propuesta, así que muchísimas gracias por compartirla y muy claras todas las respuestas. Bueno, pasamos con la profe Isabel. Estamos ya en el cierre de este congreso que hemos asistido, en donde hemos compartido en primer momento los conocimientos del profesor Labate y también del profesor Martín Lagoria con esta hermosa experiencia que me parece muy interesante para replicarla en los VESPAS, atiende a las necesidades educativas de los estudiantes y principalmente pretende atender a toda la heterogeneidad, ¿no es cierto? Y ser de inclusión. Bueno, así terminamos este congreso. Mañana los esperamos nuevamente al tercer encuentro, en donde vamos a contar también con asistentes del ámbito nacional y provincial, siguiendo este desafío de trabajar en la EPJA, que nos plantea permanentemente la búsqueda de las mejores estrategias para seguir garantizando una educación de calidad a todas y a todos nuestros estudiantes. Muchas gracias por la participación a todos, muy agradecida Martín, como siempre, por tu predisposición, y a todos los esperamos mañana. Muchas gracias.
Está sin audio, Adriana.